bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy les traigo la segunda parte del último wrap up del 2016. Si no vieron la primera parte, muy mal, se los voy a estar dejando por acá arriba. Así van, ven ese video, después vuelven a este o miran este, después van y ven ese, como ustedes quieran, como les resulte más cómodo. ¿Por qué no empezamos? Porque son bastantes libros y no quiero que este video dure media hora. El primer libro del que voy a hablarles, lamentablemente no lo tengo acá porque lo presté, pero se trata de La Naranja Mecánica por Anthony Burgess. Es la tercera vez que leo este libro y por fin no tuve que consultar el glosario de atrás cada 5 segundos porque no entendí una palabra. Yes. Este definitivamente es uno de esos libros que la primera vez que lo ves o la primera vez que lo vas a leer pensás, es tan cortito que es imposible que sea tan bueno como todo el mundo dice. Después lo empezás a leer, te recontravuela la cabeza y sentís que leíste un libro de 700, 800 páginas por la cantidad de contenido que tiene. Con esto no quiero decir que se haga pesado para nada, yo siempre lo leí súper rápido, o sea, las 3 veces que lo leí súper rápido, incluso cuando tenía que consultar el glosario de atrás cada 5 segundos. Simplemente es tan profundo y tiene tanto contenido que parece que te leíste algo increíblemente largo cuando en realidad leíste un libro que no tiene ni 200 páginas. Si mal no recuerdo, cuando no estás muy acostumbrado al lenguaje que se utiliza en este libro, que es el nadsat o el lenguaje adolescente, que es una especie de lunfardo que utilizan los adolescentes, by the way, de este libro, puede resultar un poco complicado engancharse. Pero una vez que te acostumbras a la forma en la que está escrito, es imposible que las páginas no pasen volando porque es un libro maravilloso. Es como que este lenguaje te obliga a prestarle toda la atención necesaria a la historia para poder sacarle todo el jugo necesario, ¿entienden? Dejando todo eso de lado, si vieron la película de Stanley Kubrick del 71, si mal no recuerdo, una película maravillosa, me encanta, es una de mis favoritas de la vida. En fin, que si vieron la película igualmente no tienen la historia completa, porque en Estados Unidos el libro fue publicado sin el último capítulo, sin el capítulo 21, y la película está basada en el libro pero en la versión americana. El capítulo 21 es lo que hace del libro la joya que es, al menos para mí, es algo que realmente le faltó a la película. Hay muchísimas personas que no concuerdan conmigo, que les pareció que el capítulo 21 es todo sacado de la nada y que no tenía sentido, pero en realidad no, porque si los libros no tienen personajes que tengan un crecimiento a lo largo de la historia, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún tipo de sentido, sería como una sucesión de hechos que no sirven para nada y ya. Y no, el autor lo que quiso hacer es transmitir que es posible el cambio por decisión propia utilizando el libre albedrío. Y es lo que se logra en el capítulo 21 y lo que falta en la película. Yo no les quiero spoilear nada, así que no voy a decir nada más, solo les voy a decir que todo el libro es una especie de metáfora de la adolescencia, al menos yo lo interpreté de esa manera. No tomen literal todo lo que pasa en la historia, sino que traten de pensarlo de una forma diferente. Lean el libro, disfrútenlo, léanlo varias veces si es necesario. Espero que se me haya entendido todo, porque cuando hablo seguido sin cortes tiendo a decir boludez tras boludez. El siguiente libro del que voy a hablarles es El piso 1000 por Katharine McGee. Esta es una historia futurista que transcurre en Nueva York, donde construyeron una megatorre de 1000 pisos, donde no solamente hay viviendas, sino que hay parques, restaurantes, hoteles, de todo. O sea, no hace falta salir del edificio en el que vivís para ir a comprar o para ir a ver una película, no, lo tenés todo ahí adentro. En los pisos inferiores hay departamentos chiquititos donde vive la gente más pobre, y a medida que vas subiendo de piso, los departamentos van creciendo en tamaño y las familias que los habitan suelen ser de más poder adquisitivo. En el piso número 1000, que es como el más grosso, la familia más millonaria de toda la torre, vive Avery, que es una de las protagonistas de esta historia, porque en este libro tenemos muchos protagonistas, muchos puntos de vista, y sí, eso me encantó porque yo amo los libros con más de un punto de vista. Si les gusta Black Mirror, denle la oportunidad a este libro porque está muy bien hecho, la trama es muy interesante, los personajes están muy bien construidos. Lo único de lo que podría quejarme, lo único que me impidió darle la calificación perfecta, es que al tener tantos narradores, porque realmente son un montón, es obvio que no me
me iban a caer del todo bien todos. Así que muchos puntos de vista me aburrían bastante y cuando llegaba a ellos me costaba avanzar, pero en general todos los personajes tenían lo suyo y al final terminaba como encontrándole el gancho a cada cosa que contaban. No sé si se termina de entender. Bueno, me voy a callar, si pueden léanlo porque realmente vale la pena. Va a ser una trilogía si no me equivoco. Me estoy muriendo de ganas por ver cómo va a continuar esto. Cada personaje tiene sus propios problemas y son problemas bastante heavy, están buenos, así que sí. Voy a hablarles de los siguientes 3 libros como un conjunto porque si les hablo de ellos por separado les voy a spoilear algo, porque son la segunda y la tercera parte de una saga y un extra de esa misma saga. Se tratan de Scarlet, Cress y Fairest por Marissa Meyer, la segunda y la tercera parte de la saga Crónicas Lunares y el libro 3.2 o lo que sea 3.5 o lo que sea de la misma saga. Háblame de estar enganchadísima con una saga. Les voy a contar algo. Cuando empecé a leer Scarlet hace más de un año, lo había tenido que abandonar por la mitad porque no me había enganchado para nada. Se me estaba haciendo súper pesada la historia y eso que Cinder me había encantado y estaba como súper deprimida porque quería que me gustara mucho este libro para poder leer Cress, que era la razón por la que había empezado toda la saga al principio, ¿no? Bueno, se me hizo tan denso que lo tuve que dejar. Me olvidé del libro, leí 1000 otras cosas diferentes. Se estaba por publicar Winter en diciembre, hace un mes y medio. Y la chica de prensa de BR me dijo si quería Winter como para leerlo y así. Yo le dije sí. Y después me acordé de que ni siquiera había terminado Scarlet, onda, y tenía que leer Winter, que era el 4.º libro. Dije, me pongo las pilas y releo Scarlet. Lo empecé otra vez, se me hizo densísimo de nuevo. La primera mitad es como que no puedo. O sea, no podía pasar la primera mitad, era muy aburrida. Pero llega un punto cuando faltan unas 200 páginas, un poco más, unas 300 páginas más o menos, 250, no sé, por ahí, en el que me súper enganché, o sea, un punto en el que me súper enganché y ya no pude dejar de leer. O sea, toda la segunda mitad me la leí de una y me pareció fantástica y apenas lo terminé, empecé con Cress. Cress fue maravilloso del principio al final, me encantó, fue mi libro favorito de la saga por el momento. Me falta leer Winter, me encantó, es perfecto, amé a Cress, valió la pena la espera para leer ese libro y dudo mucho que Winter lo supere porque Cress es maravilloso. Si les está costando leer Scarlet, sigan un poquito más. Pónganle onda, pónganle fuerza para leer Cress porque no se van a decepcionar ni un poquito con ese libro. Y apenas terminé Cress, empecé a leer Fairest porque quería conocer un poquito más a la reina Levana y tampoco me decepcionó para nada. Creo que es una precuela muy necesaria para conocer a la gran villana de esta historia. Llegamos a entender, llegamos a entenderla, a descubrirla, a conocerla. No la justifico, sigue sin caerme bien, pero me encanta, es un villano muy profundo, está muy bien hecho y en este libro se terminan de explicar un montón de cosas. Apenas terminé Fairest, dije me voy a poner a leer Winter y llegué a la página 150 y lo dejé porque estaba súper saturada. Yo no suelo leer sagas seguidas, así que imagínense lo enganchada que estaba esta como para haberme leído estos 3 libros juntos. Por el amor de Dios, es una saga maravillosa. No les estoy hablando mucho de la historia por los spoilers, son segunda, tercera parte y precuela, ¿no? Pero para los que no tienen ni idea, es un retelling de varios cuentos clásicos. En el primero la protagonista es una versión de la Cenicienta, en el segundo es una versión... ¡Ay no! Agarré cualquier... ¡Oh my god! Chicos, me confundí horriblemente, seguro ustedes se dieron cuenta desde hace rato. Agarré Cinder en lugar de agarrar Cress. Bueno, ignórenlo, esto hagan de cuenta que es Cress. Ay, me siento súper estúpida. No importa, hagan de cuenta que este es Cress. En el primero, la protagonista es una versión de Cenicienta. En el segundo es una versión de Caperucita Roja. En el tercero, que no lo tengo... Lo tengo en mi casa, lo tengo en la biblioteca, pero me olvidé de traerlo y ahora ya está, ya fue, ya pasé vergüenza. En el tercero la protagonista es una versión de Rapunzel y Levana, bueno, es una de las típicas villanas que es en este caso la madrastra de
Blancanieves, y en Winter tenemos de protagonista una versión de Blancanieves. Todas las historias se mezclan a la perfección, está genial, denle una oportunidad a esta saga porque no se van a arrepentir. A continuación tenemos el único libro de un youtuber que leí el año pasado, y lo leí solo porque me habían ofrecido entrevistarlo para el canal. Les voy a dejar la entrevista por acá arriba. Se trata de Uno igual al resto por Mariano Bondar. No le tenía nada de fe, ninguno de los libros que leí de youtubers hasta el momento me habían gustado, incluso el de Melo, que es mi youtuber favorito, como ya les dije 1000 millones de veces, me metí en un ring slam del que no salí en todo el año casi, así que lo empecé con miedo y lo empecé con muchos prejuicios. Pensaba que lo iba a detestar, que iba a ser un desastre, que el chabón no iba a saber escribir, y me llevé una muy grata sorpresa. No lo escribió él solo, sino que lo escribió con un amigo. Mariano es como que escribió una reflexión y su amigo escribió un cuento en donde esa reflexión tuviera algún tipo de sentido. Es como que la moraleja de sus cuentos era la reflexión de Mariano, no sé si se termina de entender. Lo que más disfruté del libro realmente fueron los cuentos que no escribió Mariano, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sus reflexiones también estaban muy bien, me sorprendieron bastante. Igual él siempre me pareció un chico bastante inteligente, así que en ese sentido no me decepcionó. Yo no sé qué tanto haya escrito él, no sé qué tanto lo hayan ayudado, no sé qué tanto haya escrito su amigo. Vamos a pensar bien y a creer y a decir que lo escribieron solo ellos dos, así que me sorprendió mucho. Si están pensando en leer algún libro de algún youtuber, yo les recomiendo este. Los cuentos son muy bonitos, algunos están muy bien hechos, son complejos, hay que prestarles atención, no son cuentitos así nomás de nada, o sea, muy bien, la verdad me sorprendió para bien. Me estoy repitiendo bastante, pasa que es tan cortito que no quiero decir nada para no spoilearlos. Lo único que me molesta realmente, y me molesta mucho, es la edición. La edición de todos los libros de youtubers me molestan, porque son muy infantilizadas, muy poco serias. Y la verdad es que este libro podría haber salido tranquilamente como uno clásico, no así, no youtuberizado, por decirlo de alguna manera, con colores y todo eso. El próximo libro es uno que me hubiera encantado tener hace unos cuantos años atrás cuando leí la saga completa. Se trata de Código Cruel, que es una especie de precuela de The Maze Runner, escrito por James Dashner. Si se estaban preguntando qué son estos triangulitos que se ven en alguno de los libros que muestro, son porque son ediciones de prensa de antes de que se publicara el libro en versión final. Son ediciones digitales, no son versiones finales, no están bien, por decirlo de alguna manera, son más blanditas, están manchadas y todo eso, pero me encantan y soy feliz de tenerlas porque es increíble tener algunos de estos libros en casa. O sea, les decía que me hubiera gustado tenerlo hace algunos años atrás cuando había leído la saga, por el simple hecho de que al haber pasado tanto tiempo, el cariño que sentía por los personajes se fue diluyendo, o ya no me acordaba de muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces volver a sumergirme en el mundo de The Maze Runner me costó un montón. Como dijo Maca en un momento, en un hangout que habíamos hecho discutiendo el libro, podría haber sido tranquilamente una historia corta de unas 100 páginas, parece alargado al cohete, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad que nos da un montón de respuestas que estábamos esperando, nos despejan un montón de dudas, pero no son todas, y hay cosas que no estoy del todo segura de si tienen sentido o no. Me dio la impresión de que James Dashner no tenía ni idea de todo esto cuando escribió la saga original. No sé si se entiende lo que quiero decir. Como que se inventó todas las explicaciones después, no es que escribió esos libros ya teniendo todas las explicaciones en su cabeza. Por lo que si yo leyera el primer libro de la saga, trilogía, de nuevo, me da la impresión de que encontraría un montón de contradicciones entre lo que se dice acá y lo que pasa en ese libro. Para confirmar eso tendría que releer el primer libro, sobre todo con el final de este. Te tiran una bomba gigante que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Tendría que releer el primer libro para ver si tiene algún tipo de lógica o es todo sacado de la galera. No es algo que le recomendaría a todo el mundo. Les diría que lo lean a aquellas personas que son realmente fans de la saga como yo, o que acaban de terminar la trilogía original y pueden comparar bien todas las cosas que se dicen. Creo que no tengo mucho más para decir. Me parece un libro necesario y a la vez no, porque esto tranquilamente podría ser una historia corta como dije antes. No era necesario que sea un libro tan largo.
Pero sí, no tengo absolutamente nada más para decir, es como que sin comentarios. El próximo libro que voy a mostrarles lo amé con locura y pasión, lo tengo que decir aunque sea una vez por video eso, porque si no, no sería uno de mis videos. No, pero ya en serio, me encantó demasiado, muchísimo más que la primera parte, por lo que podemos deducir que es una segunda parte. Se trata de No soy el señor monstruo por Dan Wells. Lo que a mí me había pasado con la primera parte, no sé si lo recuerdan, es que esperaba un libro thriller realista y me encontré con algo que nada que ver, que a la mitad del libro hizo así y yo no entendía nada y no me terminó de convencer. Ahora bien, cuando empecé a leer este ya sabía lo que me iba a encontrar, entonces lo empecé a leer con otra mentalidad y en el momento en el que lo empecé, estoy diciendo muchas veces empecé, lo hice con ganas de leer un libro de este estilo. No se dan una idea de lo buena que es esta segunda parte. John está luchando cada vez más contra el señor monstruo, lo que es increíble porque en el primer libro lo había dejado libre un poquito y ahora está cada vez más incontrolable, entonces empieza a romper algunas de sus reglas chiquititas como para apaciguar un poco al monstruo que lleva adentro, pero uno rompe unas reglitas y después esas reglitas no bastan y tiene que romper más reglitas y así sucesivamente y todo se va volviendo un problema gigante. Acá vemos a John más loco que nunca, no me quiero imaginar cómo va a ser todo en el tercer libro. Es atrapante, es entretenido y si bien durante la primera mitad no pasa mucho, la lucha interna del protagonista es tan increíble que no importa, te olvidás, lo lees rapidísimo igual y cuando llega realmente un nuevo asesino al pueblo y empieza realmente todo el conflicto, maravilloso. Si el primer libro no les terminó de convencer, por favor se los pido, denle una oportunidad a esta segunda parte porque no los va a dejar indiferentes. Es espectacular, la forma en la que escribe Dan Wells sigue siendo perfecta, al menos para mí. Me encanta lo detallista que es, no sé cómo explicarlo. Cada vez que tiene que describir algo horrendo lo hace con lujo de detalle y eso es genial porque te pinta todo el panorama de una forma tan grotesca que me encanta. Aparte, como el protagonista vive en una funeraria, te describe todos los procesos del embalsamamiento y todo eso y es asqueroso y a la vez es espectacular, me encanta. Todos los hechos del final te dejan con unas ganas de más increíbles, me estoy muriendo por leer la tercera parte. Lo más probable es que la empiece ahora lo antes posible porque necesito ver cómo continúa esto, necesito que se publique el cuarto libro lo más rápido posible porque la espera me va a matar literalmente. Denle una oportunidad a esta saga, es magnífica, ignoren todo lo que dije sobre el primer libro. Si no les gustó el primer libro, como les dije, denle una oportunidad a este segundo libro porque es 1000 millones de veces mejor que el anterior. Me voló la cabeza, léanlo, nada más para decir. El próximo libro también es uno de esos que leí muchas veces, pero esta es la primera vez que lo leo en español. Se trata de Coraline por Neil Gaiman. No voy a hablarles mucho de este libro, no me quiero extender demasiado porque calculo que todo el mundo ya sabe de qué se trata. Si vieron la película, el libro es exactamente igual, la adaptación es increíble, tal vez hay alguna cosita diferente, el libro puede resultar un poquito más creepy, pero en general es exactamente lo mismo. Y si son una de esas personas que nunca vieron Coraline, no la miren, primero lean el libro porque si ya saben todo lo que va a pasar, lo más probable es que se les haga un poco lento. No fue mi caso porque amo tanto la historia que es imposible que me aburra tanto la película como el libro, pero para los primerizos, sobre todo los primerizos en el mundo de Gaiman, que escribe de una forma bastante particular, yo les recomendaría primero leer el libro y después ver la película. Y si no les interesa para nada el libro, por lo menos miren la película porque no se van a arrepentir. No les voy a hablar más porque calculo, como ya les dije, que todo el mundo conoce Coraline, así que extenderme en esto no tendría sentido. Y si les dije que lo releí tantas veces, pueden deducir que me encanta. Y el último libro del que voy a hablarles, no lo tengo acá para mostrárselos tampoco porque lo presté, al igual que La Naranja Mecánica, a la misma persona, by the way. Y se trata de Corazonadas por Benito Taibo, que por si no lo sabían es persona normal pero contado desde el punto de vista del tío Paco. A pesar de que no son los mismos hechos, son en el mismo mundo, son las mismas personas, pero son cosas completamente diferentes. Es como que ambas historias se complementan entre sí, no van a leer la misma historia pero contada desde el punto de vista de otra persona. Personalmente me gustó más Corazonadas que Persona Normal por algún motivo incomprensible,
Pasa que el tío Paco me cae demasiado bien, es un personaje que me gustó un montón y me encantó poder ver su punto de vista de las cosas, cómo es que tuvo que hacerse cargo de Sebastián, que es su sobrino, cómo es que al principio le costaba tanto, cómo empezó a entender más lo que sería la paternidad, cómo iniciaron sus métodos, o sea, todo eso me encantó poder enterarme de cómo surgió todo, de cómo empezó toda esta historia entre el tío y el sobrino. Así que sí, aparte tiene las mismas reflexiones hermosas que Persona Normal, tiene las mismas frases hermosas, tiene recomendaciones de libros, tiene recomendaciones de películas. Me encanta, hermoso, divino, se lo súper recomiendo. Si les gustó Persona Normal, tienen que darle una oportunidad a Corazonadas. Al igual que Persona Normal, es un libro muy bonito y me sacó muchas lágrimas. Pasa que yo suelo llorar mucho más cuando está pasando algo bonito, tanto en libros como en películas, que cuando está pasando algo triste. Así que podemos decir que me la pasé llorando sin miedo a equivocarnos. Como siempre, porque no podía ser de otra manera, se me terminó la memoria de la cámara, la tuve que vaciar y cuando la puse en el trípode se me movió. Así que si ven un cambio de plano, mil disculpas. Volviendo a lo que les estaba diciendo, Benito Taibo escribe de una forma hermosa, es muy llevadera, muy poética, muy bonita, vale la pena leer sus libros solo por cómo escribe. Debo admitir que al principio no le tenía mucha fe. Cuando estaba por empezar a leer Persona Normal, que es el primer libro de él que leí, lo empecé a leer pensando quiero que no me guste porque quería defenestrarlo, porque a todo el mundo le estaba encantando, y a pesar de estar con esa mentalidad tan negativa me terminó enamorando por completo, así que si todavía no le dieron una oportunidad, realmente tienen que hacerlo. Y eso fue todo en el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden que pueden darle like, comentarlo y si no lo hicieron, suscribirse. Todas mis redes sociales están en la cajita de la descripción como siempre. Ahí también van a encontrar las redes sociales del Between Books Club, que es un club de lectura que administro. Ahora tenemos canal de YouTube, así que si pueden ir a suscribirse nos harían un favor increíble, se los voy a estar dejando por acá arriba, además de por ahí abajo. Me encantaría que me dejaran en los comentarios del video qué libros leyeron de todos los que mostré, qué les parecieron, etcétera, etcétera. Creo que no hay nada más para decir. Vayan a ver la primera parte de este video si todavía no lo hicieron. Y eso es todo, yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video de este canal. Bye.